Bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos al grupo de trabajo Innovación Docente y Educación Cívica. Estamos en la sexta edición del Congreso Internacional de Transparencia y es la primera vez que se incorpora un grupo de trabajo dedicado a la innovación que esperemos, pues a partir de ahora, se consolide como un espacio estable en el que poder compartir experiencias que, bueno, pues de las que seguro vamos a aprender. Sí, bueno, estábamos justo hablando, que de hecho Fernando nos ha visto y que estábamos un poco recordando también el momento en el que Ana y yo nos planteamos la pertinencia de un grupo de innovación docente en el marco del Congreso Internacional de Transparencia. Y bueno, es que creemos que este espacio era necesario, bueno, pues para generar intercambios y poder compartir pues todas aquellas iniciativas o experiencias que tenemos como docentes y en las que tratamos de abordar pues, cuestiones tan importantes para nuestras democracias actuales como son la transparencia, el gobierno abierto, los derechos humanos, Agenda 2030, Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Toda una serie de principios que se abordan en este congreso desde otras perspectivas, pero también pensábamos que era interesante pues, abordarlo desde la innovación docente y ver cómo a través de estas iniciativas pues tratamos de generar conciencia en nuestro alumnado sobre, ¿no? sobre la vigencia de estos principios, su importancia y todos los retos y desafíos que incumben, ¿no? en nuestras sociedades contemporáneas. Bien, como lo importante y lo que hemos venido es pues, a escuchar experiencias y a aprender de ellas, yo voy a dar paso directamente a nuestra primera ponente, que es Nuria Portillo Poblador. Ella es licenciada en Matemáticas y profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Es directora de la Cátedra de Gobierno Abierto, promovida por el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad Politécnica, cuyo objetivo es empoderar a la ciudadanía con el uso de herramientas tecnológicas. Desde esta cátedra ha coordinado diversos proyectos centrados en el uso de datos abiertos desde diferentes perspectivas. Es además coordinadora del equipo de innovación y calidad educativa C-Talent, dedicado al aprendizaje de competencias para el desarrollo sostenible y desde el que ha trabajado pues, en varios proyectos para acercar la Agenda 2030 a la comunidad universitaria y también a la ciudadanía. Así que, pues sin más dilación, cuando quieras. Nuria, te escuchamos. Muchísimas gracias por la presentación, por haberme invitado, haber pensado en mí como ponente principal. No es que sea una experta, pero sí que llevo mucho tiempo trabajando en temas de innovación y aunque es verdad que el Congreso no tenía en sí un grupo de trabajo para ello, yo año tras año llevo trayendo, digamos, innovaciones que estamos haciendo en el aula sin grupo específico, ¿no? Donde veo más que acopla, dependiendo de lo que sea, la actividad que hagamos, pues ahí he ido presentando. Una salvedad sobre el currículum, y es que sí, yo fui directora de la Cátedra de Gobierno Abierto, pero esta cátedra cerró en noviembre del año pasado, y ahora sí soy directora de otra cátedra que luego os contaré. Es la Cátedra de Dades Obertes Catedrales. Datos abiertos, o sea, la cátedra de datos abiertos, catedrales. Y luego os contaré porque esta cátedra pues también facilita la innovación en el tema que nos ocupa, en el tema docente, innovación docente, y además es muy particular. Cuando llegue en la presentación os lo comento. Bueno, pues nada, yo ya os he comentado que lo que vengo es a contar mi experiencia, pero no solo mía, sino mía y del grupo de profesores y profesoras con los que trabajamos, pues casi con el grupo de innovación y calidad educativa C-Talent, crear talento en colaboración con organizaciones públicas y privadas, desarrollo de competencias para aprendizaje de competencias para el desarrollo sostenible. Como veis ya el nombre del grupo lo que te lleva es a pensar que el alumnado tiene que aprender con otros, en colaboración con otros, tiene que salir del aula y además tiene que aprender competencias, pero no cualquier competencia, sino competencias para el desarrollo sostenible. Y en ese marco, pues, voy a comenzar lo que sería la ponencia. He titulado Gobierno abierto y desarrollo sostenible en las aulas universitarias. 5 cursos de Perdona, actividades y proyectos en la UPV. Nuria, ahora mismo no estamos viendo tu presentación, estamos viendo una página web abierta, sí, la página de acceso a la sala naranja. Ah, Entonces, pues un segundo, pues, estás compartiendo pantalla, pero no la presentación. pero no la que toca. Vale, espera, pues voy a ello. Sí, Dejar de compartir contenido. Ahora, ahora sí. ahora creo que sí. A ver, Ah, ¿lo sí, cojo? perfecto. Ahora sí. Ahora sí, sí. Vale. Vale, pues nada, como os decía, la ponencia se llama Gobierno abierto y desarrollo sostenible en las aulas universitarias. 5 cursos de actividades y proyectos en la UPV, la Politécnica de Valencia, que es mi universidad.
Bueno, los términos de gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración, datos abiertos, rendición de cuentas, reutilización de información del sector público, buen gobierno, derecho de acceso a información pública, integridad, gobernanza, desarrollo sostenible, son términos que a todas las personas que estamos en el Congreso, pues de verdad que nos son ya muy familiares y nos parece que cualquier persona que encontremos en la calle va a saber de estos términos, ¿no? Y va a poder darnos una pequeña definición, ¿no? O va a saber cómo poder interactuar, ¿no? O de qué manera le afectan. Sin embargo, la realidad es bien distinta y la ciudadanía habitualmente no conoce estos términos. Ahora, como mucho, algunos conocen el término de los presupuestos participativos, ¿no? Aquello de cómo invierto parte de mi dinero, pero digamos que la mayor parte de estos términos no los conocen y si los conocen no tienen confianza en ellos, ¿no? Quieren que, bueno, esto es algo que han inventado los gobiernos para más de lo mismo, ¿no? Sin hacer caso real a la ciudadanía. Bueno, pues todos estos términos, ¿qué estrategias podemos implementar para que nuestro alumnado universitario y también de otros niveles educativos pues los lleve a la práctica a nivel profesional, porque las universidades forman profesionales, a nivel personal, porque forman también personas, y por supuesto en una tercera dimensión, que es la dimensión de ciudadanía. Las universidades pues, se forman ciudadanas y ciudadanas que van a ser que queremos que tengan conciencia crítica para actuar, para interactuar con las administraciones públicas, con capacidad para decidir. Bueno, hay una frase que a mí me encanta, no es mía, pero yo siempre la utilizo. Y me hizo mucha gracia porque en la presentación de ayer yo no la puse porque tenía 5 minutos y tenía que ir volando. Y la ponente que iba delante de mí justo la puso al final. Y dije, mira, pues no la he puesto yo, pero alguien la ha puesto por mí. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, ¿no? Y aquellos que somos docentes, pues vaya, que tenemos este arma, ¿no? Porque la educación es una parte de nuestro trabajo, es una parte importante de nuestro trabajo. Y bueno, ¿y qué podemos hacer con ello? ¿Cómo podemos orientar el aprendizaje del alumnado para que ese aprendizaje sirva para la vida, para que sea un aprendizaje significativo? Ese aprendizaje consiga transformar nuestro entorno sin dejar a nadie atrás, evitando que ese sin dejar a nadie atrás se queden unas palabras vacías y huecas, porque de tanto usarlas a veces se vuelven huecas y sin sentido. ¿Cómo hacer que ese aprendizaje provoque cambio real en la sociedad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues yo voy a contar mi experiencia, que ya os digo que no solo es mía, sino también de otras personas que están vinculadas y que trabajamos de manera coordinada. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con estos temas cuando se creó el Espacio Europeo de Educación Superior, se crearon los nuevos planes de estudios. De repente lo importante en las titulaciones ya no son las asignaturas, aunque sí, para el reparto de los créditos sí lo son, pero bueno, en realidad se supone que no son las asignaturas, sino la importancia son las competencias. De hecho, al final, cuando una persona obtiene un título universitario, lo que se le dice es que pues ha adquirido unas competencias específicas de su título, también unas competencias generales. Entonces, uno de los problemas que había en la acreditación de estas competencias es que las evaluadoras internacionales, las certificadoras internacionales, pues no veían evidencias de que las competencias generales estuvieran cumpliendo, ¿no? Las específicas, pues sí, porque cada profesor o profesora en su materia pues va realizando diferentes actividades más o menos memorísticas que permiten que el alumnado, entre comillas, aprenda y tenga esas competencias. Bueno, la Universidad Politécnica, ante el problema de no tener evidencias con las competencias generales, pues entonces sacó el proyecto de competencias transversales en el año 14-15. Y esto fue lo que nos dio a nosotros el paso a cambiar, ¿no? A hacer un cambio. Estas competencias transversales, todos sabemos que una competencia pues no es más que tengo el conocimiento, ¿no? Ya no solo el conocimiento no me basta, ¿no? Como era con los títulos universitarios anteriores. Tengo que tener la habilidad de poner ese conocimiento en práctica al servicio de, si es al servicio de la sociedad, pues todavía mejor. Y además tengo que querer hacerlo, tengo que tener la actitud para querer hacerlo. Y cuando estos tres condicionantes intersectan, pues tenemos lo que es una competencia. El proyecto de competencias transversales de la UPV, que por cierto ahora está a examen, yo está a examen desde el 14-15, ahora está a examen, justo ha llegado una encuesta para valorar, que el profesorado valore ese proyecto, pues lanza una serie de competencias transversales, se hace un estudio y se lanza una serie de competencias transversales. En concreto 13, y de esas 13 competencias, de manera habitual, nosotros trabajamos en el aula, pues la competencia aplicación y pensamiento práctico, algo así como con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
Conocimiento de problemas contemporáneos, ¿no? O sea, yo estudio, pero no solo estudio lo que hay en el aula, ¿no? Tengo que salir fuera del aula y tengo que ver cómo eso interacciona con la realidad. Y el año pasado incorporamos la competencia responsabilidad ética, medioambiental y profesional. Entendíamos que si trabajábamos con temas de gobierno abierto, trabajábamos con temas de desarrollo sostenible, pues esta competencia tenía que estar. Veis que hay otras competencias también remarcadas en negrita, que aunque no somos punto de control, porque bueno, aquí en la Politécnica es punto de control de algunas competencias, es decir, tienes que generar evidencias como que tu alumnado ha aprendido, ha desarrollado esas competencias, y el resto de competencias las puedes trabajar, pero necesariamente no tienes que tener esas evidencias. Bueno, también tenéis en negritas pues pensamiento crítico. Evidentemente va ligado el pensamiento crítico al conocimiento de problemas contemporáneos y a la responsabilidad. El aprendizaje permanente o el aprender a aprender a lo largo de la vida, que por cierto es una de las, básicamente la única competencia que aparece en la Agenda 2030 como tal, el aprendizaje permanente o a lo largo de la vida. Trabajo en equipo, liderazgo, fundamental. Y luego, pues, comunicación efectiva, ¿no? Que nos hace falta para llegar a los demás, a las demás personas. Bueno, una de las metodologías que utilizamos para desarrollar, trabajar los temas de gobierno abierto y de desarrollo sostenible es la metodología aprendizaje-servicio. Es una metodología que no sé si os suena mucho o poco, pero yo la voy a describir brevemente. Algo así como de manera rápida. Tiene evidentemente detrás un modelo teórico, pero de forma rápida sería aquello de que mientras el alumnado aprende competencias vinculadas a sus estudios, pues realiza un servicio a la sociedad, incide en la sociedad, provoca una mejora en la sociedad. Es decir, será capaz de transformar el entorno sin dejar a nadie atrás y promover cambios sociales. Es decir, esta metodología nos va a permitir esa transformación del entorno, el entorno cercano o lejano, depende, y que nos va a permitir provocar cambios reales en la sociedad. ¿Por qué? Porque el alumnado se va a involucrar en un proyecto real y luego lo va a tener que contar, lo va a tener que transmitir, lo va a tener que devolver a quien tenía ese proyecto en principio, ¿no? Entonces hace una mejora, un servicio a la sociedad. En la metodología de aprendizaje-servicio pues es necesario, por supuesto, alumnado y profesorado, porque si no hay alumnado y profesorado no hay aprendizaje-servicio. En realidad el aprendizaje-servicio su origen viene del voluntariado, pero no es voluntariado porque se aprenden competencias específicas de una titulación, de una asignatura, puede ser también un trabajo final de grado, final de máster o una tesis doctoral. Por tanto, se necesita alumnado y profesorado. Se necesitan contenidos y competencias y se necesita la sociedad, o sea, es decir, algo sobre quien incidir, ¿no? Una problemática real sobre la que incidir, ¿no? Y al final, cuando se realiza un proyecto de este tipo, en nuestro caso, normalmente vinculados, pues ya habéis escuchado, Departamento de Estadística, Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, pues vinculadas a la estadística y a la gestión de calidad, en un entorno real y permite aprender para la vida e incidir en la sociedad. Bueno, pues esta es una pequeña trayectoria de cómo hemos ido avanzando prácticamente desde el año 14-15, aunque los proyectos empezamos a desarrollarlos en el 15-16. Bueno, hasta el curso 13-14 lo que hacíamos era proyectos de innovación y mejora educativa, se llaman PYMEC, no sé, en nuestra unidad se llaman PYMEC, no sé si en otras unidades y universidades se llaman igual, en los que trabajábamos principalmente la evaluación continua formativa y el uso de tecnologías, de la tecnología para mejorar el aprendizaje, ¿no? Siempre nos ha gustado decir aquello de enseñanza-aprendizaje no, aprendizaje-enseñanza, porque si el alumnado no aprende, pues el profesor no hacemos allí nada, ¿no? Bueno, en el año 14-15 nace ese proyecto de competencias transversales y es aquello que nos dice, bueno, aquí hay que cambiar, ¿no? Hay que hacer cosas. El alumnado no solo tiene que aprender estadística o gestión de calidad en nuestro caso, sino que tiene que aprender otras cosas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Había que integrar pues, la teoría y la práctica profesional. Así, en el año 15-16 pues, se crea el equipo de innovación y mejora educativa CETALENT, que ya os he comentado antes. Lleva un nombre bastante novedoso porque ya en aquel momento habla de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 todavía no se había aprobado, pero sí que pues, estaban en práctica educación para el desarrollo y otro tipo de cuestiones vinculadas al desarrollo sostenible. Y bueno, esto nos permite avanzar un camino. Ya en el año 16-17 pues, pedimos un proyecto de innovación y mejora educativa. Se llama de la universidad a las organizaciones públicas y privadas, experiencias de aprendizaje desde las asignaturas. Es decir, nuestro alumnado aprende a través de la colaboración con organizaciones públicas y privadas, ¿no? Aquí lo que hacemos es una serie de salidas fuera de la universidad o que ponentes expertos en diferentes temas vengan al aula a contar algo sobre un tema
sobre un tema relevante. También pedimos nuestro primer proyecto al área de cooperación al desarrollo de la UPV, que se llama Educación para la Ciudadanía, en lugar de global, pues ya le llamamos Globo UPV. Y en el año 17 y 18, donde todavía en la universidad se hablaba poco de Agenda 2030, pues pedimos nuestro primer proyecto de innovación y mejora educativa, desarrollo de actividades alineadas con la Agenda 2030 de la ONU para el aprendizaje de competencias desde las asignaturas y en colaboración con diferentes organizaciones. Siempre hemos tenido muy claro que trabajar con otros, y sobre todo fuera de la universidad, es fundamental. Aprende el alumnado, pero aprende el profesorado. O sea, no solo aprende el alumnado. Como profesores y profesoras aprendemos mucho de estas experiencias. Por supuesto, nos lleva mucho más tiempo. Esperemos que ese tiempo se dé por buen invertido al final, por bien invertido. También realizamos el proyecto del poliedro de la APS. El proyecto de la APS es un proyecto donde profesores de diferentes titulaciones y materias realizan proyectos de APS, ¿no? Pues desde Bellas Artes, idiomas, geomática, es decir, diferentes, y sacamos una guía pues de los diferentes proyectos que teníamos en ese momento. La verdad es que casi el primer año que hacíamos proyectos de este tipo. Pedimos un segundo proyecto al Centro de Cooperación al Desarrollo, se llamaba Refugio Ilustrado entre el ataúd y la maleta, ¿no? Porque este proyecto trata la crisis de refugiados. Y continuamos avanzando. En los cursos 18-19, un nuevo proyecto se llama Escritoras y Escritoras Responsables, carta a la UNESCO de la UPV bajo el prisma de los ODS. Este es un proyecto muy chulo que luego al final aparece en la presentación, aparece en el cartel, en el que a partir de una exposición que había creado la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, en la que representa la problemática de los ODS en boca de escritores de otros tiempos, se avanza en los ODS. Se da a conocer que los problemas que plantea la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no son problemas nuevos, son problemas que ya preocupaban antes a la humanidad, en este caso en concreto a escritores y escritoras valencianos. Por cierto, en esta exposición solamente hay una mujer, ¿de acuerdo? O sea, de los 17 representantes, escritores y escritoras, aunque tiene escritores y escritores, solo hay una escritora en este caso. Comenzamos a trabajar en la competencia también Aprender a Aprender, aquella de aprendizaje permanente o aprender a lo largo de la vida, en grados universitarios. Aparece en este caso, se me encomienda la dirección de la Cátedra de Gobierno Verde, que como muy bien habéis dicho antes, era un convenio con el Ayuntamiento de Valencia, en el que hemos hecho muchísimas actividades y muchas de las que veréis después pues también son fruto y colaboración de ese convenio. Y tenemos otro proyecto que se llama Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en asignaturas bajo el prisma local. Siempre que tratamos el tema del desarrollo sostenible, va intrínsecamente ligado a los conceptos vinculados al gobierno abierto. Porque el gobierno abierto, al final, digamos que los tres principios básicos serían transparencia, participación y colaboración. Y si queremos avanzar en desarrollo sostenible, necesitamos transparencia, sí o sí. Necesitamos participación de todas las personas y necesitamos colaboración de todos los agentes implicados. Por tanto, trabajar en gobierno abierto es casi una garantía de poder avanzar en desarrollo sostenible, si realmente nos lo creemos y no es un efecto lifting. En el curso 19-20, pues lanzamos un proyecto que, como el anterior era escritores y escritoras, bueno, pues con la idea que había tenido la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, pues avanzamos en esta idea, pero como estamos en la universidad, este proyecto va a llamarse Científicas y Científicos Responsables con la Agenda 2030, ¿no? Y es una exposición, bueno, todos estos proyectos siempre llevan una exposición, llevan talleres, llevan diferentes charlas, y en este caso pues son diferentes científicos y científicas de la Universidad Politécnica y de otras universidades que en su investigación tratan temas vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Aparece la pandemia, ¿no? Nos ha afectado a todos, pero bueno, de todo se aprende y en este caso lanzamos una iniciativa en colaboración con la Cátedra de Gobierno Verde que se llama las clases abiertas virtuales. Son clases virtuales, en aquel momento todo el mundo, en mayo de 2019, las clases sí o sí son virtuales en la universidad y las llamamos abiertas porque en estas clases lo que hacemos es invitar a personas expertas. Aprovechamos que como son virtuales, da igual que vivan en Madrid, que vivan en Palencia o que vivan en Santiago de Compostela, o sea, da lo mismo, como que si viven en Cádiz, da igual, y de forma virtual están en el aula. Y además las llamamos abiertas porque mediante inscripción
cualquier persona interesada en el tema se hace publicidad, se puede inscribir y asistir de manera virtual también a esa clase, junto con el alumnado. Por tanto, aquí en estas clases abiertas virtuales hay alumnado, hay personas expertas y hay ciudadanía interesada en el tema. Ligado a las clases virtuales abiertas, porque siempre se lanzan sobre unos temas concretos, que luego veremos algunos ejemplos, pues hay diversos proyectos de aprendizaje-servicio. Y ahora en el año 2021, que es el que acabamos de terminar, ¿no? Bueno, en realidad no, del día 30 todavía quedan trabajos final de grado que pertenecen al curso 2021 y yo tengo el día lleno, pero bueno, este curso 2021, pues el proyecto que hacemos nuevo, pues ya nos habíamos dedicado a los escritores y escritoras, a los científicos y científicas, pues bueno, abordamos a aquellas personas que se dedican al ámbito de la comunicación, porque ya en el 2021 llevamos 5 años de Agenda 2030 y ya no es cuestión de ir con pequeñeces, necesitamos comunicadores y comunicadores que realmente sean responsables con la Agenda 2030. Hay que hacer un salto importante, ¿no? Y este es el proyecto que tenemos. En este momento sí se firma el nuevo convenio de la cátedra Dades Obertes Catedral. Dades Obertes es datos abiertos en valenciano. Y esta cátedra, como os comentaba antes, y luego lo veremos, tiene algo muy especial y es que abre una nueva forma de financiar cátedras. Hasta ahora las cátedras, al menos en la Universidad Politécnica, siempre han estado financiadas por empresas, luego llegaron las administraciones públicas, llegaron algunas fundaciones y esta cátedra está financiada por 2 asociaciones ciudadanas interesadas en el tema de la comunicación y de los datos, que se llaman Mesura y ACICOM. Bueno, también seguimos con proyectos diversos sobre aprendizaje-servicio y abrimos un nuevo proyecto en una de las asignaturas de gestión de calidad vinculada al máster de Ingeniería Química, que son datos abiertos en empresas, como transparencia y rendición de cuentas de las empresas a la sociedad. Y el alumnado hace proyectos prácticos con empresas y aparece en el tema de los datos. Datos ya no solo en las administraciones públicas, sino también datos en las empresas, como transparencia y rendición de cuentas. Y ya para este 21-22 que hemos comenzado, continuamos con aquel proyecto de escritores y escritoras, científicos, científicas, comunicadores, comunicadoras, y vamos con empresas y profesionales responsables con la Agenda 2030. Estamos en este proyecto ahora inmersos, buscando pues, empresas y profesionales que realmente sean respetuosos con la Agenda 2030, respetuosos más allá de poner el nombre, ¿no? Y de que de verdad tengan incidencia en la sociedad. Justo hoy acaban de salir la convocatoria de los proyectos de innovación y mejora educativa para este año. Acaban de publicarse justo esta mañana, se ha publicado, y pedimos un proyecto intercentros coordinado para los centros de informática, Escuela Técnica Superior de Informática y Facultad de Administración y Dirección de Empresas, que se llama Estrategia para la Agenda de Desarrollo Sostenible de los centros de informática y ADE, ¿no? Nos lo han concedido y bueno, ahora empieza ese proyecto de desarrollar todo ese proyecto que es cómo se pondrá en marcha el desarrollo sostenible en los centros desde las titulaciones, ¿no? Ya llevamos unos días que yo he oído hablar de cómo introducir el currículum de la Agenda 2030, cómo introducir en el currículum universitario el gobierno abierto, es decir, porque claro, al final hacemos pequeñas experiencias, pero no basta con pequeñas experiencias, realmente se necesita ponerlo dentro del currículum para que todos los alumnos y alumnas que salen de las universidades pues tengan este concepto claro, ¿no? Sepan qué hacer con ello, ¿no? A nivel profesional, personal y de ciudadanía. Justo mañana tenemos el inicio del proyecto, se llama Será 2030, no sé si os suena Agenda 2030, es así, es un proyecto que hacemos APS en colaboración con Catedrades y el alumnado de grado de Gestión y Administración Pública con la Fundación Artasur, y se trata, el alumnado va a tener que estar buscando conjuntos de datos que sirvan para calcular indicadores para la agenda, para su proyecto Será 2030, pero desde una visión particular, desde la visión de la ciudadanía. Este también es uno de los objetivos de la cátedra, desarrollar indicadores, pero para la Agenda 2030, pero no desde la visión de las administraciones públicas, como son los que tenemos actualmente, sino desde la perspectiva de la ciudadanía. Y vamos a continuar con el proyecto de clases abiertas virtuales. Y ahora ya pues mostraré algunos de los ejemplos. Aquí algunas de las organizaciones con las que hemos colaborado. Me he dejado alguna, pero bueno, yo creo que tenéis ahí un amplio referente de las organizaciones que hemos ido colaborando pues a lo largo de todos estos años. La presentación, aunque esté grabada, yo luego os la paso en PDF y la tenéis para difundir.
y además tiene algunos enlaces la presentación. Bueno, ¿por qué nos interesa el tema de los datos? El tema de los datos porque si yo tengo datos, al final los analizo y tengo información relevante para tomar decisiones, para adquirir conocimiento. Y ese conocimiento y esa toma de decisiones me permitirán adquirir sabiduría y además provocar un cambio real en la sociedad. ¿Y desde qué contexto puedo producir o consumir datos? Pues puedo producirlos en contexto global o local y también a nivel profesional, personal o de ciudadanía. Como veis, siempre el concepto de ciudadanía siempre va a estar ahí presente, ¿no? Hasta ahora las universidades era el concepto de profesional, después añadimos personal, pero es que formamos ciudadanos y ciudadanas y hemos de tenerlo en cuenta en el desarrollo del currículum. Utilizamos los datos abiertos como herramienta de aprendizaje y para la toma de decisiones. Y porque os hagáis alguna idea de en qué asignaturas trabajamos, pues por ejemplo, en la Escuela Técnica Superior de Informática, pues trabajamos en dos asignaturas, son de primero, de Ciencia de Datos, modelos estadísticos para toma de decisiones y análisis exploratorio de datos. Y habitualmente tiene unos 70 alumnos y tenéis la ponderación que tiene el peso de la nota a los trabajos que hacen, vinculados al gobierno abierto y desarrollo sostenible, siempre con el uso de datos. En la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, pues en el grado de Gestión y Administración Pública, pues trabajamos las asignaturas de Introducción a la Estadística, en la que mañana comenzamos el proyecto Será 2030, Estadística aplicada a Administración Pública y Gestión de Calidad. Habitualmente tenemos en las dos primeras unos 90 alumnos y Gestión de Calidad, que es de tercero, unos 25. Y por último, en el Máster de Ingeniería Química, que es donde este año hemos comenzado el proyecto de datos en empresas como contribución a su transparencia y rendición a la sociedad, pues hay unos 55 alumnos habitualmente. No sé cómo vamos de tiempo, porque no he mirado al empezar. ¿Cuánto me queda? Pues llevamos ya casi 20-25 minutos. Vale. Vamos Venga, pues concluyendo. voy a hacer rápida los ejemplos. Bueno, aquí Bien, tenéis un gracias. ejemplo que es Agenda 2030 desde los datos abiertos y la transparencia. Es una aplicación que se hizo en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, con la Cátedra de Gobierno Verde en ese momento, en el que el alumnado, voy a pasar rápido, voy a pasar los objetivos que están en el proyecto, como luego lo tenéis ahí, lo podéis ver. Los objetivos del proyecto era trabajar conceptos básicos de estadística, aprender a diseñar conjuntos de datos, conocer la normativa vinculada a la transparencia y datos abiertos a nivel general, regional y local, en la administración pública, conocer la Agenda 2030 y una parte importante del APS es informar y concienciar a otras personas jóvenes, ¿vale? O sea, cuando el alumnado acaba su proyecto, ese proyecto tiene que compartirlo normalmente con otras personas jóvenes para que también aprendan lo que ellos y ellas han desarrollado. Porque comunicar de persona joven a persona joven es un cambio importante, ¿no? No es el mismo registro que de profesora joven que de joven a joven. Aprender a comunicar de manera oral y escrita y, por supuesto, desarrollar competencias transversales. Y trabajaban pues, los conceptos de gobierno abierto, de Agenda 2030, revisaban el cumplimiento de la normativa en transparencia y veían si podía estar relacionada con la Agenda 2030. Tenían que buscar entre los conjuntos de datos que tenía el ayuntamiento 3 conjuntos de datos y ver cómo podían mejorar esos conjuntos de datos, ¿no? De qué forma podían añadir pues, determinadas variables que se pudieran también registrar para mejorar esos conjuntos de datos. Y luego tenían que diseñar algún indicador para la Agenda 2030 con esos conjuntos de datos. Bueno, tenían que presentar esas exposiciones, tenían que presentar lo que aprendían. En este caso, en el grado de Gestión y Administración Pública, pues tenemos alumnado que habitualmente pues, tiene la edad habitual, pues que están en segundo de titulación, pero luego tenemos también alumnos pues, ya también más mayores y en este caso era un proyecto que se presentaba en UGT. En este caso, el alumnado, pues a partir del conjunto de datos, equipamiento de préstamo de ordenadores, que solamente este conjunto de datos tenía el número de ordenadores que hay disponible en cada uno de los centros que depende del Ayuntamiento de Valencia, idearon registrar otras variables para enriquecer lo que sería el conjunto y además definieron un par de indicadores para ese conjunto de datos. Otro grupo pues, trabajó con un conjunto de datos relativo a la energía. Este conjunto de datos no se recogía información, pero se entendía que si el ayuntamiento tiene que rendir cuentas con la Agenda 2030, pues muy bien, podían comenzar a registrar estas variables y, por supuesto, tendría que pedir información a las eléctricas para recuperar esa información, para recolectarla. Y también definían indicadores para la Agenda 2030. Algunas de las imágenes de las actividades, bueno, pues aquí está una de las exposiciones que os he comentado antes de científicos, científicas, no sé exactamente cuál era, una visita al ayuntamiento,
una exposición de alumnos, en este caso en el aula, y esta pues es la visita que hicimos a UGT para comentar lo que habían aprendido el alumnado. Este es un proyecto que se hizo en Cruz Roja, vinculado a la asignatura Gestión de Calidad, pero voy a pasar, no tenemos tiempo, o lo tenéis ahí lo que se hizo. Convertimos a niños y niñas en pequeños auditores de las playas de Nules y Oliva. Bueno, otro trabajo y que yo ya presenté aquí en una sesión anterior del Congreso, en otras ediciones anteriores, pues era calidad de los datos abiertos. Es verdad que tenemos muchos datos abiertos disponibles, pero la calidad de los datos abiertos muchas veces deja que desear, ¿no? Entonces el alumnado tenía que ir a buscar datos en la página datos.gov.es, ¿no? Tenía que hacer una propuesta de mejora de los datos que encontraba y tenía que redactar unos ejercicios pues, que fueran parecidos a los que luego aparecen en el examen, ¿no? Los ejercicios que tenemos de examen, ya veréis, porque tengo aquí algunos ejemplos. Esta es la propuesta que hicieron el alumnado y algunos ejemplos de lo que se hace en el aula. Como veis, aquí aparece un enlace que aquí no está disponible, pero cuando el alumnado tiene la resolución del ejercicio, tiene el enlace, puede ir al enlace y ve que esos datos no nos los hemos inventado, sino que realmente están a disposición. ¿De acuerdo? Diferentes conjuntos de datos sobre los cuales nosotros hacemos problemas. Por tanto, utilizamos los datos abiertos como herramienta de aprendizaje en las asignaturas. Pero yo también, durante varios años, el proyecto Periodismo de Datos y Datos Abiertos. Esto empezamos en el año 19-20, ¿no? Nuestro alumnado cogía noticias periodísticas, tenía que tuvieran datos, tenía que ir a buscar dónde estaban las fuentes de los datos. La sorpresa es que las fuentes de los datos habitualmente no están en las noticias. Tenía que buscar a esas fuentes y tenía que reproducir el análisis que se decía en la noticia para comprobar si realmente ese análisis se había hecho correctamente o no. Luego había proyectos que estaban basados en datos, en el caso en el grado de Ciencia de Datos, Evolución Energética en España, o aquí otro proyecto sobre la evolución del cambio climático a partir de datos abiertos. Proyecto La ludopatía en cifras o la ludopatía de los jóvenes, es un proyecto que hemos trabajado durante bastante tiempo también. Este año es el primero que no lo vamos a trabajar. Y diferentes dificultades que nos encontramos al aplicar la metodología APS es que gestionar adecuadamente los tiempos en la universidad y las organizaciones es complicado y que el profesorado dedica significativamente mucho más tiempo al diseño y coordinación de las asignaturas. Es decir, realmente sí que merece la pena para como profesorado y alumnado, pero si lo vais a emprender, pues bueno, ya que vaya por delante que vais a emplear, digamos, más tiempos, ¿no? Yo siempre me gusta decir que se invierte el tiempo. No se pierde, sino se invierte. Y aspectos positivos, pues que el alumnado aprende para la vida, su aprendizaje es significativo, fomenta que la universidad sea permeable, contribuye al aprendizaje profundo del alumnado y los estudiantes a través de esta metodología pues contribuyen a que con los materiales que han elaborado a la mejora de la sociedad. Y creo que ya por último, un tipo especial, las clases abiertas virtuales, simplemente es el ejemplo de algunas de las clases que hicimos durante la pandemia que vamos a retomar en octubre de 2020, en la que, pues bueno, pues debido a que las eran virtuales, pues podíamos traer al aula pues a personas pues como Roberto Magro del Ayuntamiento de Alcobendas o como Borja Colón, que está más cerca, Diputación de Castellón, o por ejemplo a Jaume Seguer, ¿no? de la Dirección General de Transparencia y Gobernamiento de la Junta de Castilla y León. José Ignacio Pastor sí que lo teníamos entonces más cerca, ahora también. Y otra sesión de clase abierta virtual. Y bueno, la cátedra que os comentaba antes, que se firma el 27 de abril de 2021, pues está ligada a las asociaciones Mesura y ACICOM. Mesura se dedica a los datos y ACICOM a la comunicación. Está escrita a tres centros, cosa que no es habitual, en este caso a Informática, a ADE y al Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio, y está vinculada también pues, a CETALEN, como no, y al Departamento de Estadística. Aquí tenéis los objetivos de la cátedra que los vais a poder ver después, luego está avanzado el tiempo y ya lo dejo. Algunas referencias de la cátedra. Y luego esos otros proyectos que también hacemos que tienen que ver con la Agenda 2030 y el Gobierno abierto, pero que no son solo para nuestro alumnado, sino que se abre a cualquier alumnado de la Politécnica y a cualquier persona que pueda venir, ¿no? El primer año hicimos escritores y escritoras responsables y les pedíamos a las personas que venían que con anterioridad hubieran ido para obtener su certificado digital. En el aula les ayudábamos que se trajeran su portátil a extraer el certificado digital. Les enseñábamos qué era el derecho de acceso a información pública y les pedíamos que hicieran una petición a un ayuntamiento, a una administración pública, sobre un tema vinculado a la Agenda 2030. Y así, digamos, que cerrábamos el círculo de Gobierno abierto y Agenda 2030. Y ya con esto cierro mi presentación. Así que, ¿qué vas a hacer tú?
para avanzar en gobierno abierto y desarrollo sostenible con el alumnado. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Cogemos el testigo de esa pregunta, yo creo, ¿no? Y se lo trasladamos a los comunicantes. Gracias, Nuria, porque, bueno, yo creo que has tratado un montón de temas. A mí ya tengo varias preguntas en la cabeza, pero bueno, lo dejamos para el debate que abramos con posterioridad.